En la Unión Soviética, la pena de muerte para las mujeres era algo prácticamente impensable. Sin embargo, la Bella de Hierro fue una excepción. Esta mujer no mató a nadie, no era una espía, ni tampoco traicionó a su patria, pero aún así fue condenada a fusilamiento. ¿Cómo es que una simple camarera logró convertirse en una de las mujeres más ricas de la Unión Soviética y además en propietaria de docenas de restaurantes en la costa del Mar Negro? ¿Cómo pudo tener influencia hasta en el Kremlin? ¿Y qué fue eso tan terrible que hizo para que el Estado decidiera ejecutarla? Lo que hacía Bella era organizar recepciones de lujo para funcionarios de alto rango e incluso atendía en persona al mismo líder soviético Leonid Brezhnev. Su vida era como un cuento de hadas: abrigos de piel, coches, diamantes, hasta que en 1981 la policía soviética la acusó de robo y distribución de pornografía. En la URSS de la época, la pena de muerte para las mujeres apenas existía. De hecho, antes de Bella, solo una mujer soviética fue ejecutada: Antonina Makarova, quien, sirviendo como verdugo nazi durante la Segunda Guerra Mundial, mató a más de 1.500 personas. Pero ¿seguro que la Bella de Hierro se merecía el mismo final? Corrían rumores de que ella sabía demasiado sobre la corrupción de los funcionarios del partido. Pero ¿y si la sentencia de muerte fuera solo una tapadera para otro juego mucho más grande? Porque de hecho, no quedó ningún documento oficial sobre la ejecución y el cuerpo nunca fue entregado a los familiares. ¿Cuál fue el verdadero motivo de su muerte? ¿Y qué tienen que ver con esto el futuro reformador Mikhail Gorbachev y el influyente funcionario de la época Sergei Medunov? Veamos uno de los casos más misteriosos y escandalosos de la última era soviética. Pero antes, suscríbanse al canal y disfruten viendo nuestro contenido. Les esperan hechos de lo más curiosos. El verdadero nombre de la Bella de Hierro era Berta Korol. Nació en 1927 en la ciudad de Vila Tsarkva, que entonces pertenecía a la Unión Soviética y que ahora forma parte de Ucrania. Berta aborrecía su nombre y pidió que la llamaran Bella. Su infancia fue muy dura. Tenía solo 4 años cuando murió su madre, y su padre, según ella, desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Debido a la guerra, Bella no pudo completar ni siquiera los 9 años de enseñanza obligatoria. Después de 1945, Bella se mudó a Odessa, se casó y tuvo una hija. Pero su matrimonio duró poco. En 1951 se divorció y se mudó a Galendzhik, donde empezó a trabajar de camarera en el restaurante Mayak. Al poco tiempo se volvió a casar con un tal Borodkin, un ex militar y un hombre muy rico. Además de trabajar en Mayak, Bella continuó con sus estudios. Primero se graduó en una escuela de formación profesional y luego en la Universidad Estatal de Economía y Comercio de Moscú. En 1964 su carrera despegó como un cohete. Primero pasó a ser directora del restaurante Galendzhik, luego dirigió la cafetería Druzhba y el restaurante Yad. En 1974 a Bella Borodkina le hicieron jefe de la asesoría que gestionaba todos los restaurantes y comedores de Galendzhik, y ese fue su puesto hasta el momento de su detención. Aparte del trabajo, Bella llevaba una vida social muy intensa. Durante 7 años consecutivos fue elegida para el consejo local y fue miembro de la dirección del comité del partido de la ciudad. Hasta llegó a recibir el título de trabajadora honrada de comercio. Su rápido crecimiento profesional se explica no solo por sus amistades, sino también por su increíble carisma, su capacidad de entablar vínculos con gente importante y su completa ausencia de principios. En los banquetes que organizaba, las mesas estaban repletas de cosas exóticas y muy caras, con las que intentaba atraer hacia sí gente influyente. Según los rumores, así fue como conoció a Sergei Medunov, uno de los políticos más fuertes de la región de Krasnodar, quien luego se convirtió en su patrocinador. En 1970, Medunov se consideraba un miembro muy influyente del círculo íntimo del secretario general Leonid Brezhnev. Bella comenzó a enriquecerse cada vez más, y no solo gracias a sus patrones, sino también porque empleaba sus propios métodos de negocio. En sus restaurantes y cafeterías, Borodnica estableció todo un sistema basado en el engaño. Le enseñó a los cocineros y camareros lo que había que hacer para ahorrar en todo, incluida la calidad de la comida. A partir de entonces, las albóndigas ya llevaban mucho más pan y cereales de lo normal, las raciones se redujeron al máximo y al té se le añadía azúcar caramelizada para que tuviera buen color. Otra cosa que se le ocurrió a Bella fue vender los ingredientes que sobraban a establecimientos de comida rápida que había en la zona, lo que también aumentó bastante sus ingresos. Su estrategia añadió 80.000 rublos más a sus fondos en pocos años.
Para comparar, un nuevo modelo del coche soviético Ziguli valía alrededor de 4.000 rublos, mientras que el salario medio en el país era de solo 100 a 120 rublos al mes. Los empleados del restaurante testificaron que la sopa de guisantes, por ejemplo, se servía sin carne y la carne se cortaba en trozos y se ofrecía aparte. Y unas 50 porciones de escalope podían haber sido retiradas del presupuesto con la excusa de que durante su preparación no se habían cumplido las normas tecnológicas. Al personal de sus restaurantes, Bella le enseñó métodos para engañar a los clientes, que incluían la dilución del alcohol. La peor parte la tenían aquellos comensales que a la hora de pagar estaban ya bastante borrachos. Les hacía pagar de más. Otra forma en que Bella ganaba dinero era cobrando a su propio personal. Borodnica solía nombrar directores del restaurante a gente que conocía, y todos los meses esta gente le pagaba cierta cantidad de dinero para agradecerle su puesto. Incluso los camareros y barmans comunes la sobornaban, algunos con dinero, otros con productos de comida. Del testimonio del encargado de una de las cafeterías, le pasaba el dinero para poder seguir trabajando con normalidad, para no tener inspecciones. Si no le hubiera dado ese dinero, no habría trabajado allí ni un solo día. Y es que Bella misma controlaba los alimentos difíciles de conseguir, encubría las actividades ilegales y ayudaba a sus favoritos a ascender en la escala profesional. Fundó toda una organización criminal a la que pertenecían más de 70 personas, aunque en realidad los que colaboraban en ella eran más de 1.500. Su plan incluía a todos, desde mozos de almacén hasta policías. Más tarde se supo que la propia Bella de Hierro no dudaba a la hora de ofrecer un soborno. Iba ella misma al Ministerio de Comercio de la Unión Soviética para entregar dinero a los funcionarios a cambio de garantías de protección y apoyo en sus negocios. Pero Borodnica estableció contactos importantes, tanto a nivel de la ciudad como en la capital. Su amistad con Medunov se hizo más fuerte. Siendo favorita de Brezhnev, Medunov no podía estar más contento con la Bella de Hierro. No solo le ofrecía sobornos con regularidad, sino que obsequiaba a sus invitados de alto rango sin cobrarles nada. Tales reuniones servían hasta para resolver cuestiones políticas. Todo le iba bien a Borodnica hasta 1981, cuando la policía empezó a tener un serio interés en sus asuntos. Sorprendentemente, el motivo de la investigación no fueron sobornos ni fraudes, sino películas para adultos. Y es que en sus restaurantes, a los invitados VIP se les ofrecían proyecciones a puerta cerrada de películas pornográficas extranjeras y servicios de prostitución. Según los detectives, fue un vecino que, siendo una persona moral, no pudo no denunciar ante la fiscalía el hecho de haberse enterado por accidente de lo que ocurría. Como consecuencia, todos los empleados del local enseguida fueron detenidos y llevados a la comisaría para un interrogatorio. El personal no dudó en denunciar a Borodnica y comentar que las sesiones se realizaban por orden suya y que todo lo que se ganaba se lo quedaba a ella. El escándalo hizo que la Bella de Hierro se enfrentara a unos problemas con la ley de lo más serios. Se podría pensar que teniendo las amistades que tenía ella, sería capaz de resolver el problema en cuestión de nada, pero los investigadores tenían anotados los nombres de todos sus clientes. El caso de Bella fue nombrado Caso Krasnodar, y se trataba de una importante operación contra funcionarios corruptos y sobornadores en el Distrito Federal del Sur. La investigación se realizó por orden personal del jefe de la KGB, Yuri Andropov. Uno de los motivos de preocupación era el acercamiento entre Medunov y Brezhnev, ya que muchos creían que el secretario general pronto nombraría a Medunov como su sucesor. La situación preocupó, entre otros, a Mikhail Gorbachev, que estaba ganando popularidad. Había que buscar alguna información sucia que pudiera desacreditar a ese alto funcionario de la región de Krasnodar, y entonces fue cuando los agentes se toparon con Borodnica. Cuando los policías llegaron al apartamento de la Bella de Hierro, descubrieron el tamaño colosal de su negocio. La acusada vivía rodeada de lujo. El dinero lo tenía guardado en frascos de vidrio de 3 litros, en las grietas del suelo, debajo de la alfombra y también metido en los radiadores. En su casa había toda una colección de vajilla de cristal que era difícil de conseguir en las tiendas, joyas y abrigos caros de piel. Según los cálculos más modestos, el precio de todos estos bienes ascendía a nada menos que $500,000 de rublos, lo que equivale aproximadamente a $500,000 al tipo de cambio actual. Según la investigación, Borodnica recibió más de 1,5 millones de rublos mediante sobornos y robos. Para el momento de su detención, Bella aún no se había dado cuenta de la gravedad de la situación y solo se reía de los materiales del proceso penal. Ahora me maquillo un poco.
Me pongo guapa y ustedes será mejor que sean más amables. Total, luego tendrán que pedirme perdón. Borodnica pasó una semana en un centro de detención preventiva esperando que sus patrocinadores la rescataran. Pero después de un mes se dio cuenta de que nadie lo iba a hacer. Entonces comenzó a quejarse de las burlas y torturas y afirmar que estas medidas acompañaban todos sus interrogatorios. Sin embargo, a pesar de la presión, tardó en empezar a delatar a sus cómplices. Los familiares de Bella decían que en esa época se había quedado en los huesos, se la veía demacrada e incluso había perdido dientes. El hecho de que hubiera perdido sus dientes dio lugar a rumores de que estaba empeñada en fingir un trastorno mental. Los psiquiatras de la prisión no le creyeron. Según ellos, se había roto los dientes ella misma mientras intentaba simular ataques de locura. De los materiales del proceso penal. El tribunal no duda de la capacidad mental de la acusada Borodnica, ya que todas sus acciones y comportamientos fueron coherentes. Pronto Bella se dio cuenta de lo desesperada que era su situación y comenzó a revelar detalles de sus crímenes y a delatar a sus cómplices. Entregó a 24 altos funcionarios y 52 importantes sobornadores. Entre ellos se encontraba Nikolai Pogodin, jefe del comité local de Gelendzhik, a quien le ofreció sobornos por un total de 15.000 rublos, una cantidad significativa, equivalente a más de $20.000 al tipo de cambio actual. Después de la detención de Bella, Pogodin de repente desapareció. Fue cuando al terminar uno de sus encuentros con Medunov, salió a caminar hacia el mar y nunca regresó. Organizaron su búsqueda, pero los buzos no pudieron encontrar su cuerpo. Se rumorea que huyó a Turquía, pero esto no se sabe con certeza. Los detectives siguieron presionando a Borodnica con la esperanza de dar con Medunov, pero ella no lo delató. Aún así, al poco tiempo, Medunov fue destituido de todos sus cargos y expulsado del partido por el siguiente motivo: errores cometidos en su trabajo. El caso Krasnodar dejó sin su puesto laboral a unas 5.000 personas del partido gobernante, y más de 1.500 personas fueron a la cárcel. En cuanto a Bella, fue acusada de 3 cargos: soborno, robo de propiedad estatal a gran escala y fraude al consumidor. El tribunal la absolvió de los 2 últimos cargos, pero la declaró culpable de soborno por valor de más de $500.000 de rublos. Su proceso penal llegó a contar con 20 volúmenes. Sin embargo, ninguno de estos cargos conllevaba la pena de muerte, por lo que Bella se imaginaba que la llevarían a una colonia penal. Y entonces, inesperadamente para ella, el tribunal tomó una decisión diferente. De la resolución del tribunal. Con sus acciones, Borodnica socavó la autoridad del apartado estatal y desacreditó su trabajo. Ejerció una influencia corruptora sobre sus empleados, involucrando en sus actividades criminales a más de 70 personas, varias de las cuales se suicidaron. Teniendo en cuenta las circunstancias concretas que agravan la responsabilidad de Borodnica y su peligro excepcional para la sociedad, el tribunal considera necesario como excepción imponerle una medida de castigo excepcional: la pena de muerte. Según una versión, Borodnica fue fusilada en agosto de 1983 en una prisión de Novocherkassk, una de las instituciones penitenciarias más grandes de la URSS. No obstante, en su expediente salen fechas diferentes. Fue sentenciada en abril del 84 y en 1985 supuestamente presentó una petición de clemencia, pero en los archivos no queda información sobre la ejecución real de la sentencia. Según otra versión, no hubo ejecución y en realidad a Bella se le dio la oportunidad de esconderse, al igual que a uno de sus patrocinadores, Nikolai Pogodin. Además de la falta de documentación en los archivos, se sabe que el cuerpo de Borodnica nunca fue entregado a sus familiares y no hay información confiable sobre su lugar de entierro. Existe una versión de que si a Bella Borodnica se le impuso esta terrible sentencia, fue porque tenía amistades con personas influyentes. Estas personas podían haberle revelado muchos secretos sucios de funcionarios corruptos del partido, lo que hacía peligroso dejarla con vida. Y aunque Medunov no estuvo entre la gente encarcelada por el caso Krasnodar, su destitución dio un impulso a la carrera política de su principal rival, Mikhail Gorbachev. Quizás el caso de Bella no fuera el 100% criminal, sino que estaba relacionado con juegos políticos. Una mujer influyente perfectamente podría convertirse en una herramienta en manos de los altos funcionarios. ¿Ustedes creen que Borodnica fue ejecutada de verdad y que había sido de uno de sus patrocinadores?
¿La sentencia de muerte la tuvo merecida? Cuenten sus ideas en los comentarios. No olviden dar su like y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros videos.